Lo llamaban raro, que ni servía para jugar, pero cuando llegó la sequía, fue su dibujo el que salvó toda la cosecha. Nahuel tenía 9 años y un mundo solo suyo. Hablaba bajito, caminaba de lado, odiaba el ruido y se enamoraba de cosas que nadie entendía. Piedras redondas, hormigas alineadas, el sonido del agua golpeando el balde. Vivía con su madre, Dalia, en un rincón olvidado del pueblo de las Piedritas, en el interior seco de Argentina. La casa era de adobe, el patio de tierra dura, y el viento silbaba entre las rendijas del techo. En la escuela se reían de él. Los niños lo empujaban suavemente, lo llamaban el loco del cuaderno. En la iglesia decían que ni se quedaba, quieto para escuchar a Dios. En el mercado murmuraban que era un castigo. Seguro hizo algo mal durante el embarazo. Pero Dalia solo bajaba la cabeza. Nunca respondía a nadie. Trabajaba duro en el campo, cosía por las noches y protegía a su hijo como podía. Pero en el fondo se sentía sola. Sé que él es diferente, pero es mío. Nahuel pasaba horas dibujando. Tomaba carbón, ramas, lo que tuviera a mano. Trazaba mapas en el suelo, líneas curvas en las paredes, puntos en secuencia sobre el polvo. Dalia no lo entendía. A veces se irritaba, pero lo dejaba. Pensaba que era solo una manía, una forma de calmarse. Lo que ella no sabía era que esos trazos que parecían desorden eran registros que Nahuel hacía cada vez que sentía cambiar el viento, veía las nubes pesadas o escuchaba la tierra crujir bajo sus pies. Y sin que nadie le enseñara, estaba dibujando el ciclo de la sequía. Era a comienzos de marzo, cuando el cielo se cerró por completo. Las plantaciones estaban listas para cosechar, pero la lluvia no llegaba. En el campo, los agricultores miraban al cielo con las manos en la cintura y el ceño fruncido. Algunos aún tenían esperanza. Otros ya sabían. Se venía una sequía fuerte. Nahuel seguía con sus dibujos. Un día, Dalia lo encontró en el patio, agachado, dibujando con una piedra en el suelo. Era una serie de líneas que se cruzaban, con números esparcidos en puntos específicos. «¿Qué estás haciendo ahí, hijo?», preguntó ella. Él respondió bajito sin mirar. «Las partes que aún van a quedar húmedas». Ella no entendió, ni respondió. Solo lo sacó de ahí porque había que recoger la ropa del tendedero. En la escuela, Nahuel ahora solo se sentaba al fondo del aula. El profesor ya no lo llamaba. Decían que era mejor así. Una vez, durante el recreo, una niña le pateó el cuaderno al suelo. Nadie dijo nada. En el pueblo los murmullos crecieron. Ese niño no está bien, pero parece que siente cosas. Dalia los oía, pero ya no se conmovía. Llevaba a su hijo por los senderos como quien carga un tesoro que nadie sabe ver. Mientras tanto, Nahuel seguía, observando, marcando, dibujando, caminos que aún no sabía para qué servían. Una tarde de sábado, el pueblo se reunió en la pequeña capilla para pedir lluvia. El padre hizo una oración sencilla, las mujeres se arrodillaron con el rosario en las manos y los niños se inquietaban al fondo. Nahuel se quedó afuera. No le gustaban los sonidos fuertes de la iglesia, ni el olor a vela. Se sentó en el banco de madera de la entrada, observando las nubes distantes en el horizonte. Con una ramita fina, empezó a dibujar en la tierra seca frente al templo. Fue entonces cuando el padre lo vio. «¿Va a rayar todo ahí, doña Dalia?», se quejó. Pero ella solo respondió: «Él está en paz. Déjelo». Cuando el padre regresó, notó algo extraño en el suelo, un patrón que recordaba los campos del pueblo, que había marcas con símbolos, como si alguien hubiera dividido la tierra en zonas. Se detuvo. Miró de nuevo. Nahuel estaba de pie, con las manos sucias y una mirada serena. «¿Esos puntos, qué son?», preguntó. El niño señaló despacio y dijo: «Aquí se va a secar primero. Aquí todavía hay agua por debajo». El padre guardó silencio. Y por alguna razón que ni él mismo supo explicar, anotó eso en un papel. Al día siguiente llevó el dibujo a uno de los agricultores más viejos. El anciano se detuvo, miró, y se puso pálido.
padre, esto es lo que marcábamos con varilla en los años 70, pero ese niño nunca vio eso. ¿Cómo lo sabe? Fue entonces, cuando los pozos empezaron a secarse y el maíz se marchitaba, en la planta que todo el pueblo tuvo que mirar al niño raro y preguntar, ¿dónde más marcó en el suelo? La noticia corrió rápido. El niño del cuaderno sabe dónde aún hay humedad. Algunos se rieron. Otros fueron a ver con sus propios ojos. Dalia se debatía. Quería proteger a su hijo, pero veía a los agricultores desesperados. Si se equivoca, te van a culpar a ti, le advirtió una vecina. Aún así, el pueblo empezó a marcar los puntos que Nahuel indicaba. Cavaron donde él señalaba. Y en efecto, había humedad allí. No mucha, pero lo suficiente para salvar algunas hileras de cultivo. El padre convocó una reunión. Pidió que llevaran al niño. Nahuel entró con la cabeza baja, rodeado de miradas. Algunas de duda, otras de vergüenza. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el jefe de la cooperativa. Nahuel miró la mesa de madera y dijo solo una frase. No planten todo junto, aquí primero, aquí después. Y con el dedo sucio volvió a dibujar. Un agricultor mayor se levantó. ¿Y si es solo suerte? ¿Vamos a arriesgar todo basándonos en lo que dice un niño que ni siquiera habla bien? La sala quedó en silencio. Dalia se quedó inmóvil. Sentía el peso del juicio. Pero antes de que pudiera decir algo, el padre respondió. ¿Cuántos de ustedes escucharon a Dios en estas semanas? Porque este niño, él escucha la tierra. El grupo decidió seguir parte de las indicaciones. Era un riesgo, pero era el único que tenían. La sequía se intensificó. En los mapas de televisión, las piedritas ni siquiera aparecían. Las plantaciones, que siguieron el patrón antiguo, estaban muertas. Ramas secas, hojas quebradizas, grietas en el suelo. Fue cuando llegó una geóloga de la capital enviada por un proyecto rural. Caminó por los campos, analizó los suelos y se detuvo exactamente donde Nahuel había dibujado. ¿Quién marcó estas áreas?, preguntó. El padre señaló al niño, que estaba sentado, dibujando en el suelo con una ramita. La mujer se agachó, observó sus trazos y murmuró. Él entendió el acuífero de la región solo. Frente a todos, sacó una pequeña bandera del bolsillo y la clavó en el suelo. Si la cooperativa sigue lo que él indicó, podrán salvar más, del 60% de la cosecha. Silencio total. El presidente de la cooperativa se acercó a Nahuel, se arrodilló a su altura y dijo con voz entrecortada, «Hijo, nos salvaste». Y los agricultores uno por uno empezaron a aplaudir. Aplausos lentos, emocionados. Gente que antes se reía, ahora lloraba. Nahuel levantó la mirada por primera vez en ese círculo. No sonrió, solo se quedó ahí, quieto, recibiendo algo que nunca había tenido: respeto. Dalia al fondo se cubría el rostro con las manos. Ya no era vergüenza. Era demasiada gratitud para contener. El mapa de Nahuel fue copiado a mano y colgado en la sede de la cooperativa. Un agricultor mayor dijo, «Este niño entiende la tierra como nosotros la entendíamos cuando aún escuchábamos sus señales». No, se volvió famoso, ni le gustaba la atención. Siguió con sus rutinas. Dibujaba, observaba, se mecía en el banco del porche mientras el viento pasaba. Pero algo había cambiado. Ahora la gente se detenía para preguntar, no para burlarse. Los niños de la escuela, que antes se reían, empezaron a imitarlo, caminando con ramitas en la mano y tratando de encontrar agua en la tierra. Saslai, maestra conmovida, pidió disculpas a la madre. Dijo que quería volver a enseñar con paciencia. Dalia solo respondió, «Él siempre aprendió, solo que no como ustedes esperaban». Con el tiempo, el pueblo se recuperó. La cosecha de ese año no fue abundante, pero fue suficiente. Y mucho de eso, gracias a un niño que nadie comprendía. Al final del año, la alcaldía rural entregó una placa simbólica con el nombre de Nahuel. No hicieron fiesta, pero colgaron la placa en un tronco de árbol, al inicio del sendero donde él solía dibujar. Sendero de la esperanza por el niño que escuchó la tierra. Ese día, Dalia llevó a Nahuel hasta allí. Él miró la placa por unos segundos, luego el sendero, y dijo,
Aquí va a llover antes que en los demás lugares. Ella sonrió. Él volvió a dibujar con el dedo en el suelo. Y por primera vez, ella no intentó entender qué era. Solo se sentó a su lado y se quedó ahí con él. ¿Alguna vez fuiste juzgado por ser diferente? ¿O dejaste de escuchar a alguien solo porque no era como los demás? Nahuel no hablaba como todos, pero escuchaba algo que nadie más oía. El sonido de la tierra pidiendo auxilio. Y cuando llegó el momento, fue él quien mostró el camino. Esta historia nos recuerda algo simple y profundo. Dios escoge a los pequeños, los invisibles, los improbables, para hacer lo imposible. ¿Cuántas veces lo que parece raro es, en realidad, un don disfrazado? ¿Cuántas veces Dios nos habla por medio de aquellos que la sociedad ignora? Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesita ser valorado o que aún no ha comprendido el valor de alguien cercano. Escribe en los comentarios, ¿alguna vez te sorprendió alguien que parecía incapaz? Y recuerda, Corintios 1:27. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Lo que el mundo rechaza, Dios lo usa para restaurar.